Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. Dios conoce lo mejor para cada uno de nosotros. Escuchemos el consejo de nuestro Dios en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículos 1 hasta el 3. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Antes habíamos visto un consejo muy parecido de Dios para nosotros. Pero en estos versículos, nuevamente el Señor reafirma que de Él, viene lo mejor para nosotros cuando lo tomamos en cuenta a nuestro Dios. Hay una parábola que Jesús mencionó en su tiempo y se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 12, de los versículos 13 al 21. Y allí habla de un hombre necio, se menciona así, el necio, el rico necio, que se puso a hacer planes sin contar en cuenta con Dios. Y él decía allí, nuestro Dios mencionaba en la parábola que este hombre decía: yo tengo tanta bendición que voy a derribar los graneros, los voy a hacer nuevos, voy a tomar todos mis frutos y los voy a acomodar y la vida la voy a disfrutar. Y dice en el libro de Lucas, capítulo 12 y el versículo 20, que se dijeron estas palabras a ese hombre. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Qué interesante comprender que todo lo que hagamos en esta tierra son bendiciones del Señor, y que lo que obtengamos de lo que hagamos son también bendiciones de Él, y hay que tenerlo en cuenta a Dios, y no decir esto es lo mío, mis frutos, mis posesiones. No, son de Dios, yo las estoy administrando. En la versión popular Dios habla hoy, la versión bíblica, Proverbios 16:3 dice estas palabras: pon tus planes en las manos del Señor y tus planes volverán a realizarse. Cuando yo coloco mis actos, mis proyectos delante de Dios, esos planes se van a realizar, porque Dios es el que decide finalmente. No olvidemos que la palabra de Dios tiene el consejo. Veamos este consejo final, Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.